The worst economic fallout since the Great Depression. La pandemia del nuevo coronavirus provocará la peor caída económica desde la Gran Depresión de 1929. Así lo estimó el jueves la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Just 3 months ago, Hace solo 3 meses esperábamos un crecimiento positivo del ingreso per cápita en más de 160 de nuestros países miembros en 2020. Hoy, ese número ha cambiado de rumbo. Ahora proyectamos que más de 170 países experimentarán un crecimiento negativo del ingreso per cápita este año. per capita income growth this year. La jefa del FMI destacó que el mundo está confrontando a una crisis sin igual y advirtió además que países emergentes y pobres como los de América Latina corren un gran peligro. Estimamos que las necesidades financieras externas brutas de los mercados emergentes y los países en desarrollo ascienden a billones de dólares y que solo pueden cubrir por sí mismos una parte de eso, dejando brechas residuales de cientos de miles de millones de dólares. Necesitan ayuda con urgencia. La economista recordó que la capacidad de préstamo del organismo es de $1 billón y que la entidad está respondiendo a llamados sin precedentes de financiamiento de emergencia. El FMI tiene previsto publicar el martes próximo el informe completo con sus previsiones económicas. El mundo enfrenta una brutal recesión a causa del nuevo coronavirus. Francia y Alemania avisaron que sus economías caerán antes de que se acabe el semestre a sus peores niveles desde la Segunda Guerra Mundial. El Producto Interno Bruto francés retrocedió 6% en el primer trimestre y los alemanes esperan una contracción de casi 10% en el segundo trimestre. También se prevé una caída de hasta más del 30% en el comercio, según la Organización Mundial del Comercio. En tanto, la Organización Internacional del Trabajo vislumbra la pérdida de casi 200 millones de empleos. Los gobiernos de la Unión Europea buscan un plan conjunto para enfrentar la debacle, pero los países del norte y del sur no se ponen de acuerdo sobre cómo financiar los planes de apoyo a economías arrasadas. Los líderes mundiales aún dudan en aflojar las medidas de confinamiento ante tímidos avances de la enfermedad. Noruega, Dinamarca y Suiza han anunciado que entre fines de abril y mayo podrían levantar algunas medidas de aislamiento. Europa, epicentro de la crisis sanitaria mundial, superó los 60.000 muertos. Los investigadores advierten que si se relaja el confinamiento podría haber un rebote de la epidemia. En Reino Unido, el primer ministro Boris Johnson mejoró en su tercer día en cuidados intensivos, pero su país batió nuevo récord de defunciones con 938 en un día. Mientras Estados Unidos registró un récord mundial con 2.000 muertos en 24 horas, llegando a casi 13.000 fallecimientos por COVID-19. América Latina registra 1.500 decesos, casi la mitad en Brasil, pero la región cuenta con más de 40.000 casos del nuevo coronavirus. La ciudad china de Wuhan, cuna de la pandemia del coronavirus, ha registrado las 2 muertes causadas por la neumonía COVID-19, que según la Comisión Nacional de Sanidad de China, se registraron en todo el país este miércoles. Las autoridades sanitarias informaron que además se diagnosticaron 63 nuevos positivos por el nuevo coronavirus. De esos 63 casos, 61 se detectaron en viajeros procedentes del exterior, es decir, los llamados casos importados. A pesar de estos nuevos casos, el número total de infectados activos en el país continuó descendiendo hasta los 1.160, ya que el número de pacientes dados de alta acostumbra a ser mayor que el de nuevos contagios. Tras conocerse estos últimos datos, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 81.856, entre los que han muerto 3.335 personas y por el momento se ha dado de alta 77.370 personas tras haber superado con éxito la enfermedad. Los residentes de Wuhan han vuelto a las calles de la ciudad, pero bajo fuertes medidas de prevención, como el uso obligatorio de la mascarilla, códigos sanitarios en los móviles o guardar distancia de seguridad con otras personas.
Cada vez son más quienes se animan a pasear, hacer recados y consumir en las calles de esta urbe de 11 millones de habitantes, que este miércoles recuperó su libertad tras más de 2 meses completamente sellada. El tráfico también ha regresado en muchos puntos de la ciudad, con bicicletas, peatones y automóviles que no dejan de increparse unos a otros como es habitual. También han abierto las tiendas de las compañías de telefonía, donde la gente espera largas colas para poder hacer sus trámites, así como los puntos de venta de las tecnológicas Apple, Vivo o Huawei. Otras personas simplemente pasean a sus perros, se toman fotos, piden comida para llevar o salen a caminar y hacer estiramientos por la ribera que da al río Yangtze, hasta hace unos pocos meses uno de los principales centros turísticos de la ciudad. Este jueves se ha conocido además que durante el primer día de levantamiento de las restricciones en Wuhan, 620.000 pasajeros utilizaron el transporte público de la ciudad. Por otra parte, la Comisión Nacional de Sanidad de China informó en su parte diario de que solo se habían registrado 2 muertes por la resultante neumonía COVID-19 en el país asiático, ambas certificadas en Wuhan, que también cuenta con 135 de los 176 pacientes que permanecen en estado grave identificados a nivel nacional. Una pareja de osos panda de un zoológico de Hong Kong se ha apareado por primera vez en más de 10 años al haber disfrutado de un periodo de intimidad iniciado el pasado 26 de enero, cuando el parque cerró sus puertas por la pandemia de coronavirus. El personal del parque temático y zoológico Ocean Park anunció que la hembra panda Jing Jing y el macho Lele se aparearon después de dar muestras de haber entrado en su ciclo hormonal a finales de marzo. A pesar de los estímulos de los cuidadores, Jing Jing y Lele han mostrado poca inclinación a tener relaciones sexuales mientras hordas diarias de visitantes observaban cada uno de sus movimientos. Y es que la reproducción de los pandas es especialmente difícil, particularmente cuando se encuentran en cautividad. Según el zoológico, el periodo de gestación de un panda oscila entre 72 y 324 días, pero el embarazo solo puede ser detectado por una ecografía 2 semanas antes del nacimiento. Unos 2.000 ejemplares de osos panda viven en libertad y tras grandes esfuerzos de conservación, en 2016 se logró cambiar su estatus de en peligro a vulnerable en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Croacia permite desde el martes la apertura de mercados locales de productos agrícolas como primer paso de una cautelosa relajación de las medidas para frenar la propagación del coronavirus y reactivar lentamente la economía. Uno de esos mercados es el Dolac de la capital croata, en el que se han establecido una decena de puestos en los que se venden frutas y verduras bajo las medidas sanitarias impuestas por las autoridades, entre ellas la restricción de aforo de hasta 100 personas y la distancia entre ellas de 2 metros. Croacia, con 4,5 millones de habitantes, ha registrado hasta ahora 1.343 casos confirmados de contagio por coronavirus, 179 recuperados y 19 muertos, según los datos que maneja la Universidad Johns Hopkins. El país cuenta aún con un amplio margen de respiradores, pues solo está en uso el 5% de estos aparatos disponibles para el tratamiento de enfermos graves. La prohibición, el miedo y la mentira. En Irán, estos factores están fomentando la expansión de la venta ilegal de alcohol adulterado y unos niveles sin precedentes de fallecimientos por intoxicación. Con más de 700 muertos y 3.000 intoxicados en menos de 2 meses, el alcohol adulterado se ha convertido en un grave problema de salud pública en el país, donde el consumo y la venta de bebidas alcohólicas está prohibido desde hace 4 décadas. Su ingesta está penada con 80 latigazos. Las intoxicaciones no son una excepción, pero no suelen causar tantos estragos. ¿Por qué se han disparado ahora los casos? La respuesta parece estar vinculada con la pandemia del coronavirus, que ha dejado hasta ahora en Irán más de 4.000 muertos y 60.000 contagiados. El portavoz del Ministerio de Salud asegura que los rumores en redes sociales que apuntaban a la posibilidad de prevenir o curar la enfermedad con alcohol tuvieron una gran influencia en la ampliación de este problema. Entre los intoxicados hay desde bebedores habituales a niños. Muchas de las víctimas siguen hospitalizadas, decenas de ellas en cuidados intensivos y algunas han sufrido daños como la ceguera. No se trata de refrescos ni de galletas. Estas máquinas expendedoras venden mascarillas de tela para evitar la propagación del coronavirus en Bangkok. Las máquinas han sido instaladas a raíz de la imposición a todos los pasajeros del tren urbano de portar el cubrebocas durante su viaje. Las mascarillas fueron confeccionadas por presos del Departamento de Correccionales y se pueden adquirir desde este jueves por 25 baht por unidad, que son cerca de 0,7 euros.
De acuerdo con el director de mercadotecnia del Airport Rail Link, la línea de tren elevado que conecta al principal aeropuerto del país con el centro de la capital, esta iniciativa busca evitar el contacto físico y frenar la propagación del virus, ya que los compradores se sentirán más cómodos y seguros al adquirir las mascarillas. Esta línea de tren contará con puntos de venta en 3 estaciones. El Ministerio Tailandés de Sanidad impuso desde el 25 de marzo el uso obligatorio de mascarillas para todos los viajeros de las 5 líneas de metro subterráneo y tren elevado de Bangkok, con el objetivo de frenar la propagación del coronavirus. Esta es la protección con la que un hospital de Tailandia está salvaguardando a los recién nacidos para evitar que contraigan coronavirus. Equipados con viseras, los infantes son alimentados y cuidados por enfermeras, que también están protegidas contra la enfermedad infecciosa. El equipo médico de este hospital de Samut Prakan decidió implementar la medida después de que el pasado viernes, el gobierno tailandés impuso un toque de queda nocturno en todo el país para evitar la propagación del COVID-19. Estas medidas de protección adicionales son fabricadas por el equipo médico y constan de pequeños protectores faciales. Los recién nacidos bebés y niños pequeños pueden contraer el coronavirus, pero las estadísticas demuestran que generalmente aparece en una forma mucho más leve. Tailandia ha cerrado sus aeropuertos a la llegada de vuelos desde el extranjero para tratar de contener la pandemia, que ha golpeado duramente el sector del turismo, uno de los pilares de la economía del país. El señor Matute de Bildu pues me critica, no sé si es una crítica constructiva, digo, me critica el que vengamos cada 15 días a prorrogar el decreto de alarma. Ya les adelanto que estoy convencido de que dentro de 15 días voy a tener que volver a prorrogar el decreto de alarma. Pero es que si pido un decreto de alarma de un mes, entonces la oposición dice que me quiero saltar al Parlamento, con lo cual prefiero venir cada 15 días a esta Cámara para pedir la prórroga del decreto de alarma y evidentemente pues dentro de 15 días estoy convencido de que tendré que volver a hacerlo porque evidentemente no habremos puesto fin a la pandemia. Y si no lo pido, pues efectivamente será porque tenemos una noticia tan extraordinaria que prefiero no decir. El golpe de la pandemia en España está desbordando las fábricas portuguesas que exportan ataúdes al país vecino. La demanda se ha multiplicado, las empresas trabajan a destajo y empiezan a temer por la falta de madera. María Chao conduce una fábrica que vende ataúdes a España en la ciudad lusa de Chaves, en la frontera con Galicia. Ha tenido que aumentar turnos para multiplicar por 6 o por 8 el volumen que manejaban antes. La empresaria española además considera que su producción se ha cuadruplicado en un mes, hasta llegar entre 150 y 180 ataúdes diarios. Se ha encontrado con un aumento de la demanda tremendamente llamativo. Hemos pasado de tener una demanda, la que fuera, a multiplicar por 6 o por 8 el volumen que manejábamos antes. Esto nos ha llevado a que nuestro centro fabril, ubicado en Chaves, en Portugal, tenga que hacer una serie de adaptaciones a este nivel de demanda. Para poder hacerlas nos hemos apoyado en diversas tecnologías que teníamos en desarrollo interno y que hemos podido poner en funcionamiento exitosamente. Y por otra parte, hemos necesitado aumentar la plantilla. Antes éramos 21 trabajadores dentro de la planta, 21 operarios, y ahora somos 28. Si la venta habitual de Chao Ataúdes en 3 semanas sería de unas 1.200 cajas funerarias para España, en estas últimas semanas ha llegado a las 4.000 unidades y solo a la Comunidad de Madrid se han destinado 3.500 ataúdes. Tras 28 días de toque de queda, Albania se prepara para atenuar algunas medidas en la lucha contra el coronavirus, pero endurecerá las penas con hasta 15 años de prisión para los infractores. El gobierno aliviará las restricciones tras ser aprobadas por el Parlamento la próxima semana, animado por la situación estable que está atravesando el pequeño país de 2,8 millones de habitantes. Albania cuenta actualmente con 58 pacientes hospitalizados de las 310 camas disponibles en los 2 hospitales dedicados al tratamiento del COVID-19. El número de infectados alcanza un total de 409, 196 de ellos en la capital Tirana, mientras que se han registrado 22 muertes y 165 pacientes curados desde el inicio de la pandemia. La reapertura anunciada por el gobierno será paulatina y vendrá acompañada de graves sanciones contra los infractores. Las más graves se aplicarán contra aquellos enfermos que violen la cuarentena y contagien a otra persona provocando su muerte, lo que será considerado un delito castigado con hasta 15 años de prisión.
Del mismo modo, los que se salten la cuarentena no serán sancionados con una multa de 5.000 euros como se venía haciendo hasta ahora, sino que recibirán una pena de 3 a 10 años de cárcel. Además, la desobediencia de manera reiterada del horario de confinamiento desde las 5 de la mañana a la 1 del mediodía y durante los fines de semana se castigará de 1 a 5 años. En este garaje de Bruselas, los voluntarios del proyecto Link Up, ataviados con mascarillas y guantes, desinfectan tabletas electrónicas. Son jóvenes que desinteresadamente recolectan y reparten estos aparatos a hospitales de la zona donde hay cientos de personas aisladas por el coronavirus. Además, los voluntarios también se encargan de prestar apoyo técnico a las personas mayores que están confinadas en centros hospitalarios y quieren comunicarse con sus seres queridos. Lo explica Benjamin Rifón, el fundador de la asociación coordinadora del proyecto La Ruta de los Desafíos. Ayudar a los hospitales o al centro médico en mantener el contacto por las personas que están aisladas por el coronavirus directamente o por las razones sanitarias. Uno de los hospitales que participa de esta iniciativa es el Erasme de Bruselas, cuyo departamento informático recibió una demanda de las enfermeras para que las familias pudieran hablar con los pacientes que se encontraban aislados en las UCIs y en las unidades de COVID-19. El jefe del departamento, Federico Martínez, explica que ya cuenta con unas 30 tabletas en el hospital, todas provenientes de donaciones, una iniciativa que asegura es muy bienvenida porque es un bonito servicio que ofrecer a los pacientes, que hoy se sienten menos solos gracias a estos voluntarios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió el miércoles a la Organización Mundial de la Salud, que pidió no politizar la pandemia, porque el mandatario criticó el martes el manejo de la enfermedad en China por parte del organismo. Cuando se dice politizar, él está politizando. Cuando hablamos de política, no puedo creer que él está hablando de política. Y vean la relación que tiene con China. Trump había dicho el martes que consideraba retirar la financiación a la OMS. Mientras tanto estamos reteniéndolos. Queremos decir, es muy injusto. Los 452 millones de los Estados Unidos comparados con los 42 millones de China para la Organización Mundial de la Salud. No está bien, no está bien, no es justo. Y otras naciones también dan sustancialmente menos que Estados Unidos. Estados Unidos registró por segundo día consecutivo casi 2.000 muertes por COVID-19. La potencia americana tiene más de 420.000 casos del nuevo coronavirus. Un supermercado de Estados Unidos reparte la compra con robots para cumplir las medidas de distanciamiento social y evitar la propagación del coronavirus. Desde finales de marzo, el supermercado Broad Branch Market cuenta con 6 nuevos empleados, unos robots de reparto a domicilio para los vecinos de Chevy Chase en las afueras de Washington. A través de una aplicación móvil o correo electrónico, los clientes realizan su pedido. Posteriormente, estos aparatos se lo entregan en casa con la única condición indispensable de que no residan a más de 1 milla de distancia del establecimiento. Estos robots que circulan por las aceras forman parte de una flota de la compañía californiana Starship. Es tal el nivel de acogida que está teniendo esta iniciativa que el supermercado se plantea seguir utilizándola. Las escenas trágicas continúan en Ecuador. Los servicios de salud de la ciudad de Guayaquil continúan desbordados por los casos del nuevo coronavirus. Esperan que se mueran acá afuera para ya atenderlos hoy. Y ya cuando ya están muertos se los llevan sus familiares. Es una irresponsabilidad, no sé, tan duro que es esto. Esto sí que es feo. La enfermedad deja más de 4.400 infectados en el país, incluidos más de 2 centenares de muertos, y golpea principalmente a Guayaquil, el núcleo comercial del país. Mi abuela falleció, mi mamá anda con todos los síntomas, mi hermana de 15 años también anda con todos los síntomas y el gobierno no hace nada. Aquí tenemos prácticamente que venir muriéndonos para que nos atiendan. Primero por falta de oxígeno o falta de medicina, falta de enfermeros, doctores, falta de camillas. A mi papá prácticamente le ha tocado estar 3 días en sillas de rueda con oxígeno.
La provincia costera de Guayas y su capital Guayaquil concentra un 69% de los casos de COVID-19, mientras que Ecuador es el segundo país de América Latina con más contagiados y fallecidos después de Brasil. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, agradeció el miércoles al gobierno chino por facilitar la compra de equipo e insumos médicos para enfrentar el brote del nuevo coronavirus en el país. El martes por la noche, un avión de una aerolínea mexicana aterrizó con el material médico. Está llegando equipo, material médico de China. Le agradecemos mucho al gobierno de China porque nos ha dado facilidades para adquirir equipos que no se tenían. El subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López-Gatell, afirmó el martes que lo que llegó fueron en su mayoría equipos de protección personal como guantes o cubrebocas N95. Ahora, este no es el único vuelo, se ha establecido un puente aéreo entre México y China. Precisamente puente aéreo quiere decir que va a haber un continuo ir y venir de estas aeronaves. López Obrador afirmó que busca tener las camas, ventiladores, médicos y otros equipos necesarios para enfrentar la epidemia, cuando ya tiene más de 3,000 contagios y casi 200 fallecidos. La pandemia de coronavirus no intimida la fe de los venezolanos. La imagen del Nazareno de San Pablo recorrió Caracas el miércoles como cada Semana Santa. Sin embargo, tuvo que hacerlo a bordo de un vehículo que fuera utilizado en una visita del Papa Juan Pablo II debido a la cuarentena decretada por el gobierno el 16 de marzo. La actividad se confirmó en la madrugada tras un acuerdo con el gobierno, que inicialmente había pedido a la Iglesia posponer el recorrido hasta el fin de la emergencia. Aunque tanto autoridades como la Iglesia Católica pidieron a los devotos no salir a la calle, en sectores capitalinos populares como Antímano y Caricuao, decenas de personas se agruparon en aceras pidiendo el fin de la pandemia. Para mí es un deber moral y un deber religioso asistir a pagarle la promesa al Nazareno, respetando todas las prohibiciones que hay por parte del Estado. Todos estamos acatando las leyes, pero por lo menos, aunque sea por un ratico, queríamos ver la imagen de él. Queríamos ver la imagen de Jesucristo, pues que sea toda, de año a año siempre se hace, pues. Y lo estamos viendo de lejos, así como dijo el presidente, lo estamos viendo de lejos, no estamos cerca ni estamos aglomerados. Otros, siguiendo las recomendaciones, observaron desde sus casas la procesión y varios miles la siguieron por redes sociales. El fervor popular le atribuye milagros al Nazareno de San Pablo durante una epidemia que se esparció en el país en el siglo XVII y que fue conocida como la peste de vómito negro o escorbuto. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó el miércoles que los gobernadores de los estados son responsables de las medidas de aislamiento social por la pandemia del nuevo coronavirus que afecta al país. Respeto a la autonomía de los gobernadores y alcaldes. Muchas medidas, restrictivas o no, son su responsabilidad. El gobierno federal no ha sido consultado sobre su alcance o duración. El presidente pidió a las personas que regresen a trabajar normalmente. Las consecuencias del tratamiento no pueden ser más dañinas que la propia dolencia. El desempleo también lleva a la pobreza, el hambre, la miseria, en fin, a la propia muerte. Hay 800 fallecimientos por el nuevo coronavirus en Brasil, un aumento del 20% en relación al martes cuando se registraron 667 decesos. El gobierno de Paraguay amplió el miércoles la cuarentena absoluta que iba a terminar el 12 de abril. Vamos a prorrogar una semana más seguro. Hay 124 casos positivos y 18 recuperados. Doctora, yo sé, todos se están preparando para la guerra. Yo ya dije, hay que prepararse para lo peor, pero va a venir lo mejor. Las medidas restrictivas en el país, con unos 7 millones de habitantes, comenzaron el 10 de marzo. Ante la presión de los trabajadores de la salud, la cuarentena se amplió hasta el 12 de abril y ahora una semana más por recomendación del Ministerio de Salud. El crucero australiano Greg Mortimer, con más de un centenar de personas con COVID-19, atracará el viernes en el puerto de Montevideo para evacuar a 112 pasajeros que volarán hacia Australia. Una vez que desembarquen, australianos y neozelandeses subirán a autobuses que los llevarán directamente a la pista del aeropuerto para abordar un avión alquilado por la propietaria del buque.
La aeronave tiene previsto partir a la ciudad australiana de Melbourne en la madrugada del sábado. El Greg Mortimer está fondeado a 20 kilómetros del puerto de Montevideo desde el 27 de marzo, después de registrar los primeros casos sospechosos de coronavirus. El gobierno anunció que solo permitiría descender a quienes presentaran riesgo de perder la vida. 8 personas con síntomas graves han sido evacuados, entre ellos un matrimonio australiano de 59 y 60 años que fue retirado del crucero el miércoles. Todavía hay más gente y todavía pueden haber más evacuaciones porque todavía tenemos gente con coronavirus a bordo que no están en estado de gravedad que hayan pedido la evacuación inmediata. Los pasajeros europeos y estadounidenses deberán esperar un poco más para volver a sus países. Según indicó la propietaria del buque el martes en un comunicado, quienes dieron positivo por coronavirus deben esperar hasta que tengan un resultado negativo de la prueba para organizar su salida. En tanto, quienes han dado negativo podrían ser evacuados en los próximos días, sujetos a una segunda prueba y al permiso del gobierno uruguayo. Zumba para aliviar el confinamiento. Las clases de baile forman parte de la campaña Somos Uno, Somos Todos, dirigida por la Policía Nacional de Colombia, que busca generar momentos de alegría y promover la salud física y mental de los habitantes de Bogotá. La vida es un carnaval y de eso se trata, de que las personas traten de pasar esta cuarentena de una manera positiva, alegre, siempre compartiendo con sus seres queridos con la mejor actitud. Las clases de Zumba se llevan a cabo 3 veces al día. Me parece muy agradable, muy bonito, un gesto muy bonito de la policía que venga a distraer a la gente como para que tengan conciencia de que no deben de salir de la casa. No estamos solos, simplemente que estamos atravesando por un momento que necesita y necesitamos todos de cuidarnos en salud, porque una vez pasemos este momento, volvemos nuevamente a integrarnos. El presidente Iván Duque extendió el lunes el aislamiento obligatorio hasta el 27 de abril, en un intento por evitar más infecciones y preparar el sistema de salud para el pico de la enfermedad. Mientras tanto, la policía ofrece pasar este difícil momento de una manera más divertida, bailando. ¡Me abandones!